Buenas tardes, Enrique. Un gusto estar contigo y con la audiencia del canal Mega TV. Así que un gusto para poder compartir este programa. En esta correlación de elementos de la naturaleza, eh, venía pensando, primero, el drama humano, ingeniero Montedomecq, en el que uno se siente muy pequeño frente al acontecer de estas cosas. Es decir, ¿cómo hacemos para contribuir a detener o amortiguar el cambio climático? Y un hombre se siente tan pequeño frente a la magnitud de los eventos que dice, bueno, voy a seguir mirando en la televisión a ver si algún milagro sucede. Y parece que si el milagro de la actitud de cambiar nosotros para que todo cambie no se da, y nada va a cambiar. En ese tren de ideas que fluyen en la cabeza, yo decía, bueno, ¿cómo será que podemos contribuir a que se restaure el nivel del caudal de los ríos? Y si el problema fuera eventualmente deforestación, la palabra que está en el reverso de la moneda, reforestación, quizás sea una clave para pensar en volver a nutrir nuestras fuentes de agua. Pero el especialista es usted. Le pediría introducirnos a los eventuales porqué determinados de esta dramática bajante de nuestros grandes ríos. Bueno, antes que nada, Enrique, es bueno precisar que quizá a nivel individual muy poco podamos hacer ante esta sequía severa que estamos teniendo ahora en toda la cuenca del Plata. Enseguida voy a mostrar algunos datos claves. Pero a nivel, lo que tenemos que entender es que Paraguay como país mediterráneo, nosotros no estamos aislados de lo que pasa en la región. Entonces están habiendo unos procesos de cambio climático y fenómenos extremos muy severos en toda América Latina, y eso compromete la salud y la seguridad de las personas, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, que es lo que estamos hablando de la bajante de los ríos, y la seguridad energética. Entonces, hay un fenómeno que está ocurriendo, y ya la semana pasada el panel intergubernamental del cambio climático lanzó un informe que ellos le llaman el informe alerta roja, ¿verdad? Entonces, la situación realmente es muy preocupante, y tenemos que entender que nosotros no estamos en una isla, ¿verdad? Como decía Rua Abasto, Paraguay es un país rodeado, una isla rodeada de agua, ¿verdad? Pero nosotros somos un país mediterráneo, y para nosotros es fundamental entender cómo funciona todo el ecosistema y qué está ocurriendo, ¿verdad? Hoy tenemos una gran sequía en el Pantanal desde hace prácticamente 3 años, asociado a incendios forestales. Entonces, es posible que ya hoy tengamos esos primeros impactos, porque lo que ocurre en la cuenca alta, en el Pantanal, repercute abajo, ¿verdad? Entonces hay una figura que quería compartir, si me permitís, Enrique, para explicar un poco, para mostrar la importancia estratégica que reviste para el Paraguay, el propio río Paraguay, ¿verdad? El río Paraguay, como se ve en la imagen, en la parte superior está el Pantanal, que es el humedal natural más grande del planeta. Está reconocido como un santuario ecológico, pero hoy está sometido a una gran deforestación y a incendios forestales, que ha afectado una importante superficie de masa boscosa. Esa masa boscosa es responsable de la evapotranspiración, de enviar agua a la atmósfera y producir las lluvias. Entonces, es posible que ese sea uno de los aspectos de la bajante en particular que tenemos, pero no tenemos que olvidar de que hay una gran ausencia de precipitación en toda la región. Pero hay que entender lo siguiente, ¿verdad? El río Paraguay es el último gran río del planeta en régimen natural no intervenido por represa. Eso significa de que tiene pulsos de sequía e inundación. Entonces la lluvia que cae en el Pantanal viaja a la zona sur, entonces, y alimenta un conjunto de humedales, y hoy en este momento, gracias al río Paraguay, se está manteniendo un caudal de estiaje, un caudal bajo pero importante en el río Paraná. Como me dicen los amigos argentinos, gracias al río Paraguay, hoy no está seco el río Paraná con toda la sequía que tenemos. Entonces el río Paraguay cumple una función vital para nosotros. Es claro los usos que tenemos, ¿verdad? Abastecimiento a comunidades, tenemos el tema del transporte fluvial. Hay que tener presente que prácticamente el 90% del comercio exterior de Paraguay se mueve por el río Paraguay. Entonces hoy ya
existe un impacto en el incremento de los fletes. Me cuentan algunos comerciantes que están ya cambiando, en vez de traer por agua ya directamente desde los puertos de Buenos Aires y Montevideo, están trayendo por vía terrestre. Eso tiene un sobrecosto en todos los productos. Entonces, pero veamos entonces la situación, Enrique, cómo se presenta. Entonces, si podemos ir a la otra imagen, la segunda imagen que quería compartir, son 4 láminas que he seleccionado. Esta imagen, que es del Instituto Nacional del Agua de la Argentina, muestra los colores. Bueno, ¿qué significa? Ahí se ve toda la cuenca del Plata y cómo el río Paraguay es uno de los ejes principales, el otro es el río Paraná, por supuesto, pero los colores naranja y rojo nos muestran la anomalía, es decir, la ausencia de lluvia en todo el mes de julio, y eso ha ocasionado entonces que tengamos todo esto descenso, ¿verdad? Esa situación que era de julio se mantiene hasta ahora. Y de acuerdo a todos los pronósticos que he podido revisar, tanto de la Argentina como de Brasil, hasta el mes de octubre no tenemos presencia de lluvia significativa. Quiere decir que va a seguir el descenso. Si podemos ir entonces ahora a la siguiente lámina, voy a mostrar rápidamente 4 láminas. Entonces, esto está del portal de la Dirección de Meteorología con fecha de hoy. Entonces, en círculos rojos, por más que no se vea bien, les comento, lo que está mostrando es que tenemos descensos en todos los puertos, desde Bahía Negra prácticamente hasta Pilar. En Asunción ha bajado 3 centímetros el día de hoy. Quiere decir que si los próximos 30 días sigue bajando 3 centímetros por día, entonces vamos a tener prácticamente 90 centímetros de descenso. Hoy la regla está en 0 prácticamente en Asunción, y hay que tener presente que el año pasado, que fue la bajante histórica, llegó a menos 0,54 en la regla de Asunción. Quiere decir que es posible que podamos superar entonces esa situación, y es lo que quiero mostrar en la siguiente lámina. También el Servicio Meteorológico está lanzando unos informes muy interesantes que les invito que entren a revisar en la página de meteorología. Pero lo que quiero mostrar, esta es el histórico del nivel del río en Asunción. Entonces la línea azul que se ve abajo es la línea que registra la bajante del año pasado, cuando en octubre llegó a menos 0,54. Hoy, y la línea roja, la que está abajo, es la actual. O sea, hoy tenemos ya un nivel mucho más bajo a esta altura del tiempo. Entonces es posible de que, lastimosamente tengo que mencionar esto, que podría empeorarse la bajante histórica del 2020. Una situación que nos pone en una situación de alerta roja para el país. Y si bien es cierto, hoy ya el gobierno ha lanzado un programa de respuesta, yo creo que tenemos que extremar los esfuerzos para poder garantizar sobre todo el abastecimiento del agua, ¿verdad? Si el año pasado ya quedó fuera del agua las tomas de Puerto Casado, ahí para el acueducto, la toma de Concepción, la toma de Pilar, y en Asunción se tuvo que hacer una adaptación en Viñascué. Hoy tengo entendido que ya la SAP ha instalado sistemas flotantes por la situación que se podría dar. Entonces es una situación que nos hace reflexionar que tenemos que ya racionalizar el uso del agua. Va a haber escasez de agua, entonces tenemos que cuidar esa agua, ¿verdad? Entonces la última lámina que quería mostrar, entonces, un poco la respuesta que estamos... bueno, esa lámina también es importante. Esta es una lámina donde el Instituto Nacional del Agua en Argentina simula diferentes escenarios de qué va a pasar en el río Paraná en Corrientes. O sea, en Corrientes, donde se une el río Paraguay con el Paraná, y a partir de ahí tenemos ya el Paraná medio. Entonces tenemos una situación, no sé si se verá bien en el gráfico, ¿verdad? Pero lo que está en línea gris es la bajante histórica de 1944. Hoy estamos en una situación todavía un poco por encima, pero la tendencia es que hasta el mes de octubre va a seguir bajando. Entonces ya la situación es realmente crítica, y esto se repite también, estamos hablando del río Paraná y el río Paraguay. Entonces tampoco es la situación que tenemos, y que tenemos que pensar que la sequía se está instalando, estamos en el segundo año consecutivo, y realmente el fenómeno climático que está asociado a esto se llama el fenómeno La Niña, que básicamente es disminución de temperatura en el Océano Pacífico, que siempre está asociado a escasez de lluvia. ¿Qué estrategias se pueden trazar? Aquí esto excede la mera voluntad gubernamental, debe ser una gran coaligación política
de la región la que pueda eventualmente generar condiciones para un impacto que no podrá ser de corto plazo, pero al que hay que darle principio y que apuntaría hacia dónde, hacia un plan de deforestación cero, ¿hacia dónde? Bueno, mira, aquí que antes de responder tu pregunta, voy a comentar una declaración que sacó la FAO y el Programa de las Naciones Unidas ahora en el año 2020, y dice lo siguiente: entre el año 2000 y 2016 se destruyeron cerca de 55 millones de hectáreas de bosque, es decir, alrededor del 5,5% del total de la región de Sudamérica, lo que representa más del 91% de las pérdidas forestales en todo el mundo. Entonces, es una situación contundente, ¿verdad? El modelo de desarrollo que tenemos, sobre todo en el Amazonas, que está habiendo una gran deforestación sumado a los incendios, y bueno, lo mismo está ocurriendo en el Pantanal. Entonces la masa boscosa, el bosque es muy importante para la producción de agua. De hecho, el bosque es el productor de agua para las cuencas. Si un río se seca, si se toca, por ejemplo, la naciente de un cauce hídrico, ese cauce puede desaparecer. Por eso aquí a nivel Paraguay es muy importante tener un programa nacional de protección de nacientes. Si bien sabemos que hay algunas iniciativas muy importantes en algunos municipios, necesitamos realmente proteger todas las cabeceras de los cauces hídricos. Y bueno, si hablamos del río Paraguay, es un río transfronterizo, no es posible pensar que podamos trabajar sin hacer acuerdos, digamos, con todos los países de la cuenca. Estamos hablando en el Pantanal tenemos a Brasil, tenemos a Bolivia, está Paraguay y después está Argentina, digamos, hasta su confluencia con el río Paraná. Fíjate que son varios países y requiere realmente una acción coordinada. Yo creo que a nivel de Mercosur tenemos que ya trabajar en este tema. No es sostenible pasar por un segundo año de sequía y solamente tomar medidas emergenciales. Fíjate que el año pasado, cuando ya no había agua en el río Paraná, los gobiernos de Argentina y Paraguay solicitaron a Brasil que abra las compuertas de Itaipú para que libere un caudal de agua para poder sacar el transporte fluvial. Ahora, Entonces, ingeniero, esto necesitamos... tiene que ver Sí. con el hecho de que mirando el mapa global y las funciones de las regiones económicas del mundo, la función de la región económica Sudamérica es ser productora de granos, de commodities. Nosotros somos trigo, maíz, arroz y soja. No somos industrialización, no dedicamos nuestros esfuerzos a otro tipo de quehaceres. Y mientras estemos en esa producción básica, ese crecimiento, el éxito de esos rubros siempre será contra la naturaleza. Exactamente, claro. Lo que se busca es producir cada vez más producción, ganar más dinero. Hay que ver dónde queda el dinero, por ejemplo, de la soja, si realmente qué porcentaje de las ganancias de la soja, yo me pregunto, queda efectivamente en Paraguay, ¿verdad? Pero a nivel de Sudamérica, fíjate que la cuenca del Amazonas es responsable de la producción del 20% del agua del planeta. O sea, digamos, extraordinaria la importancia de la cuenca del Amazonas. Y ya te había hablado en el programa anterior el concepto de los ríos voladores, que cualquier persona puede buscar, poner esa palabra en YouTube, se va a explicar lo que funciona, que es el agua que evapora en el Amazonas, es lo que se descarga aquí en las nacientes de los ríos Paraguay y Paraná. Entonces es posible que ya exista un corte, alguna alteración por la acción, porque como me dicen los amigos meteorólogos, siempre han existido sequías. Las sequías son naturales, pero las sequías, digamos, que siempre han existido en esta década están severamente amplificadas por tres aspectos, ¿verdad? El cambio de uso de suelo, la deforestación y el propio cambio climático. Entonces, esa deforestación es realmente un tema extremadamente crítico. Ya en la cuenca del Paraná, Brasil, ya no hay más bosque, ¿verdad? Entonces, si uno mira los mapas, acá en Paraguay también tendríamos que mirar un poco nuestros ríos interiores, ¿verdad? Quizás en otro programa podamos hablar un poco qué está pasando con los ríos interiores, pero fundamentalmente hoy creo que debemos concentrarnos en el río Paraguay, que es una extraordinaria riqueza que deberíamos
ver la manera precautelar. Lastimosamente no podemos aisladamente solamente de Paraguay tener acciones, requiere una acción transfronteriza y tenemos que obligar que realmente nuestras autoridades puedan establecer un diálogo con los otros países para no solamente esperar la próxima sequía, ¿verdad? Yo estuve mirando la serie histórica de sequía, por ejemplo, en la década del 60, el siglo pasado, duró 10 años, ¿verdad? Acá estamos recién en el segundo año. Es posible que el siguiente año, 2021, 2022, volvamos a tener una sequía. Entonces quiere decir que tenemos que ya adaptarnos a este nuevo escenario de los eventos extremos, tanto de sequías como de inundaciones que está alterando el planeta. Entonces, muy poco lo que podemos hacer de forma aislada, pero sí debemos trabajar en las políticas públicas y tener acciones coordinadas. Ahora, a nivel, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos a nivel de los municipios del país, verdad? Porque la sequía no es solamente en el río, y que tenemos en el Chaco, hoy tenemos una situación extremadamente crítica, donde gracias a que está el acueducto, hoy ya se puede acarrear agua para las comunidades más alejadas, pero la situación es extremadamente crítica y ya estamos hablando de la seguridad alimentaria. Entonces, es una situación que lastimosamente está ocurriendo hoy, pero ya deberíamos prepararnos con un programa de adaptación a este nuevo escenario. O sea, tenemos que aceptar que tenemos que ya convivir con estas situaciones extremas que hoy nos afectan, estimado Quique.